La ciudad escondida, con Clara Tahoces. Hola, bienvenidos un día más a La Ciudad Escondida. Simplemente quería agradeceros el seguimiento que estáis haciendo al canal, invitaros a suscribiros a los que aún no lo hayáis hecho, y vamos a dar paso ya a nuestro primero y único invitado de hoy, que es Javier Pérez Campos, un compañero muy querido de programa Cuarto Milenio, es periodista, es redactor en Cuarto Milenio y también reportero. Y bueno, pues además ha escrito varios libros, entre ellos este que tengo ahora mismo aquí, que se llama Los Intrusos, que es su último libro, pero que en realidad forma parte de una especie de trilogía que él inició con un libro que se llamaba Los Otros y luego posteriormente Los Guardianes. Y después vinieron Los Intrusos, que es el libro que nos ocupa hoy. Y Javi, muchas gracias, bienvenido aquí al canal. ¿Cómo estás? Hola, Clara. Oye, encantadísimo de verte, aunque sea de esta manera, pero sabes que a nosotros nos encanta juntarnos a comer semanalmente, ir a charlar y bueno, alargar un poco la sobremesa, si se presta, y echo mucho de menos poder estar tranquilamente contigo. Así que bueno, pues de esta manera, aunque habrá mucha gente viéndonos, será un poco diferente, pero me encantará hablar contigo, tenía muchas ganas. La verdad es que yo también, hace muchísimo tiempo que efectivamente no nos podemos juntar como hacíamos otras ocasiones, ese famoso restaurante indio, no vamos a decir el nombre, mucho picante, poco picante que llamamos nosotros, donde pues bueno, pues ahí fuera de lo que son las labores de trabajo y tal, pues nos juntamos y hablamos, que al final pues es lo que nos enriquece, ¿no? Y bueno, Javi, pues sin más voy a empezar a preguntarte, porque efectivamente este libro que me encanta, Los Intrusos, es una edición preciosa que te ha hecho Planeta, aparte de estar ilustrado, por supuesto el contenido, que es un tema que a mí ya sabes que me encanta, ¿no? No sé si a ti te habrá pasado como me pasa a mí a veces, Javi, me pasaba sobre todo antes mucho, que la gente que te rodea, la gente que te conocen, quizá que no te conocen a lo mejor del todo bien, pero bueno, con la que sueles frecuentar, no sé si te han dicho alguna vez eso de que con la cara de buenecito que tienes, ¿cómo puedes escribir sobre las cosas que escribes? Bueno, alguna vez me ha pasado. Oye, antes de nada te quiero dar las gracias por ese prólogo maravilloso que escribiste para este libro, para Los Intrusos, precisamente porque el libro está lleno, hay muchos casos que hemos tenido la suerte de compartir, ¿verdad? Y bueno, pues de ahí he aprendido mucho. Y eso que me dices de la cara, sí que me lo dicen, sobre todo con los temas cuando son truculentos. Recuerdo que hicimos un viaje a Rumanía con los viajes de la nave del misterio y el grupo de milenarios que venía conmigo, que éramos como unas 15 personas o así, me vacilaban mucho con eso, ¿no? Con cómo te gusta lo truculento, me decían. Y es verdad, ¿no? Y parte de esta parte de la biblioteca, digamos, son crímenes, zona un poco chunga, oscura. Zona Paco Pérez Caballero. Zona Paco, sí. Ahí está presidiendo, de hecho, él algunos de estos libros de Manson, asesinos en serie. Muchos de estos libros, cuando te los llevas a la playa, a lo mejor, cuando lo normal es estar leyendo un bestseller en verano, ¿no? Pues hay gente que te mira un poco como, pero bueno, este tío tan raro que hace leyendo un tocho de 700 páginas sobre la familia Manson aquí en la orilla del mar, ¿no? Claro. De hecho, Javi, este libro, si lo ponemos en contexto, es verdad que es una trilogía, pero que no sé si nace con esa intención. Te quiero decir que al final son libros que tratan diferentes aspectos de casi un mismo tema. No sé si este libro es un poquito más oscuro que los anteriores, no sé si te ha costado más escribirlo, si has notado esa influencia de Los Intrusos en tu vida durante el proceso de escritura, que muchas veces nos pasan cosas durante esos procesos, ¿no? Sí, pues fíjate, no me ha costado, yo creo que lo he disfrutado mucho de su escritura, porque eran casos que me permitían ponerme un poco literario, ¿no? Y en el fondo, sabes que yo llevo dándole vueltas a la idea de una novela bastante tiempo, y este libro ha sido un poco el ensayo también para eso, ¿no? Porque algunos casos permitían novelar la propia vivencia del testigo, o novelar, por ejemplo, la experiencia de Stephen King en el Hotel Stanley la noche
en la que nace El Resplandor o El Origen, la semilla de esa obra, y he disfrutado mucho escribiéndolo, igual que disfruté de Los Guardianes, que evidentemente era un libro más luminoso, ¿no? Es un libro que, Los Guardianes es un libro que habla de gente que salva su vida gracias al misterio, y este, en el fondo, son personas que viven aterrorizadas por lo que sucede generalmente en sus propias casas. Con lo cual, son como las dos caras de una misma moneda, porque estamos hablando de apariciones en los dos casos, pero en unas más amables y en otras que a veces provocan que las familias se vayan de sus casas, ¿no? Claro. Y bueno, es curioso lo que me preguntas, pero fíjate, yo escribí gran parte del libro durante el confinamiento, durante también los últimos meses previos a la paternidad, en los que estaban a punto de nacer mis hijos, y todo eso provocaba en mí, una cantidad de sueños. Nuestro perro, durante una noche, pues se despierta, él duerme con nosotros en la habitación y se despierta, pues como si estuviera viendo algo en la habitación, se despierta aterrorizado, se esconde detrás del cabecero de la cama, yo lo saco de ahí, son las 3, 4 de la mañana, lo saco de ahí, lo calmo, lo tranquilizo, lo vuelvo a dejar en su cestito donde él duerme, pero se vuelve a salir de ahí, vuelve a esconderse, lo llevo a la calle para ver si quiere hacer pis, y está totalmente feliz en cuanto salimos de la habitación, pero cuando volvemos del paseo, 3:30 de la mañana, el perro otra vez, cabizbajo, con el cuerpo echado a tierra, se va corriendo detrás del cabecero, y no sabíamos qué le ocurría, ¿no? Pues precisamente esa noche mi mujer, que está durmiendo a mi lado, solo una hora más tarde, tiene una especie de ensoñación, de estas en las que estás viendo la realidad, en la que ella percibe que al lado de su cama hay una mujer. Y coinciden los dos hechos, ¿no? De manera, pues como una especie ahí de encaje extraño. Al día siguiente el perro ya volvió a entrar a la habitación, no volvió a suceder absolutamente nada, solo ocurrió esa noche y bueno, podemos interpretarlo como una anécdota, como una casualidad o como que esa noche pues había un intruso de paso. Y he de decirte que Aldo Linares, que estuvo en mi casa un verano cenando un día, Qué valor le dije, oye, Aldo date una Linares. vuelta con el péndulo. Sí, date una vuelta con el péndulo, digo, pero si ves algo no lo expreses manifiestamente porque mi mujer coge las maletas y nos vamos de casa al día siguiente. Y él me decía que en la zona de la escalera, donde la escalera hace una L, pues que hay una zona de paso. Y me decía él, no te preocupes si ves algo por aquí, porque están de paso, no se van a quedar. Yo decía, bueno, vale, está muy bien saberlo. Es un alivio, pero ¿no? bueno, no, es un alivio, sí. Y bueno, es cierto que ese episodio pues coincide con la escritura de Los Intrusos. Javi, para ti, ¿qué o quiénes son los intrusos? ¿Cómo los definirías? Ya sé que Bueno, decir los lo que intrusos es muy difícil porque no lo sabemos, ¿no? Pero, ¿qué percepción tienes tú de ello, del fenómeno? Bueno, son figuras, o a veces son fenómenos que no se materializan como personas, ¿no? Pero son los fenómenos que vienen produciéndose en el interior de domicilios particulares o de castillos o de hoteles, pero que en el fondo tienen que ver con la memoria de las paredes. Y de eso es de lo que hablo en el libro, de cómo nuestras emociones, nuestras sensaciones pueden quizá quedar atrapadas en los muros de un lugar y después ser percibidos por las familias que vivirán en este sitio a lo largo de las próximas décadas. Incluso si las personas pueden tener información a través de sueños, de manifestaciones extrañas sobre el pasado de sus hogares. Y tú sabes que muchos testigos te empiezan a contar pues que en su casa han tenido una serie de sueños extraños, de sensaciones desagradables, de olores fétidos, y después descubren que se ha cometido un crimen en ese lugar o que hay un cementerio muy próximo o a veces incluso bajo los cimientos. Y en el fondo me interesaba mucho esa idea de, especialmente además a raíz del confinamiento, donde nos hemos visto obligados a encerrarnos en nuestras casas, pues revelar la historia de esas casas, de nuestras 4 paredes, de los lugares donde vivimos. Esas casas a veces parecen tener una memoria y en ocasiones querer contarla, ¿no? Y en el fondo son esas historias, la memoria de las paredes, podríamos decir. Sí, porque Javi, dentro de toda esta casuística, tú que te dedicas a ello, yo siempre te he considerado que eres una persona muy racional, muy de fijarse en los detalles, de hilar muy fino, de no dar nada por sentado, pero sí que leyendo esta trilogía,
con el transcurso del tiempo, porque claro, estos libros han ido llegando cuando han ido llegando y hay una serie de años entre uno y otro, se aprecia una cierta transformación. No sé si hay algo que a ti en algún momento te hace clic, que no digamos que te vuelves un creyente, porque yo creo que precisamente la esencia de tu trabajo, y que se plasma perfectamente en los libros, es que estás contando las cosas con emoción, pero de una manera lo más aséptica posible. No sé si hay ese clic o en qué momento ocurre esto. Sí, mira, me pasó precisamente con Los Otros, el libro que da inicio quizá a esta especie de trilogía, donde yo abordo el tema de las apariciones desde las pinturas rupestres, la sociología, la antropología, la psicología, la mente. Y en ese libro ese libro es quizá el que más tiempo he tardado en escribir, porque fueron 3 años de escritura. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando yo termino el libro y empiezo a leerlo desde el principio para ver cómo ha quedado hilado, me doy cuenta de que no pienso igual que en esas primeras páginas y me veo obligado a ir haciendo una serie de modificaciones y de cambios, ¿no? Seguramente si lo leyera hoy, hay cosas en las que tampoco estaría de acuerdo, ¿no? Por eso procuro ser muy aséptico, pero hay un momento, especialmente en ese libro, en el que la muerte de un familiar muy directo, muy cercano, a mí me genera un shock brutal, me cambia la perspectiva y me hace tener la sensación de que si existe una trascendencia, si existe un más allá, si existe una energía, que aunque el cuerpo quede enterrado, esa energía transformadora va a ayudarnos a sobrellevar esa pérdida y nos va a acompañar de alguna manera. Yo sí creo en eso de alguna forma y creo que es energía positiva y que en el fondo la sensación de que un espectro o un misterio es peligroso o es bueno, ¿no? Y por otro lado, dejo de tener cierto remilgo a la hora de acercarme a los testimonios cuando me doy cuenta de que en el fondo no importa si el testigo ha visto algo trascendente o ha tenido una alucinación compleja en su cerebro, porque para él el cerebro lo ha interceptado o lo ha interpretado como algo real, como algo auténtico. Y a la hora de contar esos hechos, uno tiene que hacerlo de la manera más próxima a lo que vive el testigo, a lo que él relata, a lo que él siente en el momento. Y yo creo que eso es lo bonito de los libros, ¿no? Que permiten también generar sensaciones en los lectores y aproximarlo de alguna manera a los testigos. Y por eso también esa sensación que tenemos pues de quedarnos a solas en los lugares o de dormir en los lugares, no vale con visitarlos. Si podemos pasar más horas allí o acercarnos al testigo en la medida de lo posible, yo creo que es un ejercicio de aproximación muy interesante. Claro. Porque, Javi, de los casos que tú recoges en el libro, ¿cuál es el que dirías tú que más te ha impactado, ya sea por algo que te ha tocado, digamos, personalmente o por lo que sucede en ese lugar? Yo creo que el caso de Cerler, que tuvimos la suerte de compartir juntos, que me invitaste tú a la investigación, estuviste gestionando los permisos, para mí fue una investigación muy cómoda porque toda la parte burocrática, ¿no? La afrontaste tú con toda tu persistencia, ¿no? Durante muchos meses y lo fácil ya era ir al lugar, ¿no? Y bueno, fue uno de esos reportajes un poquito más largos de lo habitual, porque había mucho que grabar, había que pasar una noche en el sitio, lo conseguimos. Sabes además que ese reportaje se fue complicando un poco durante el proceso, ¿no? Según estábamos llegando allí, empiezan a caerse cosas, hay una serie de problemas, ¿no? Que vamos afrontando y eso nos va poniendo un poco tensos también, pero yo creo que cuando llegamos de pronto al lugar de noche, yo en ese viaje siempre lo recuerdo, no sé si a ti te pasará, como el inicio del Resplandor, cuando la familia va en el coche subiendo por la carretera, por la pista de montaña y de pronto llegan a ese edificio inmenso, ¿no? Para mí fue una sensación muy parecida, estaba lloviendo y nos encontramos ese edificio de noche con una historia muy... En el monte, totalmente, ¿no? Aislado del pueblo. Eso es, muy aislado, en la colina, prácticamente solo para nosotros, con esa escena además del militar que nos abre la puerta chirriante y nos hace el saludo militar. Y conociendo ya una historia que era un poco oscura. No solo nos quedamos en el misterio y en el dormir allí, sino que fuimos a Llanos del Hospital, donde se había gestionado toda la operación de rescate y de ayuda. Estuvimos hablando con gente que participó en la búsqueda, nos estuvieron contando cómo fue todo. No sé, fueron unos días como muy intensos, viviendo prácticamente en el lugar, porque apenas pisábamos el hotel, de hecho dormíamos allí la primera noche, luego fuimos a un hotel también para desconectar un poco, porque
el sitio yo creo que estaba un poco cargado. Y esa serie de cosas que nos fueron ocurriendo, los aislamientos, el ambiente que había, algunos personajes que pululaban por allí, era todo muy particular. No sé si tú lo recuerdas también, quizá de toda tu experiencia, pues como uno de esos casos que recordaremos durante muchos años, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es un caso complicado, complejo, con una densidad especial en el lugar, porque era un sitio que aparentemente dices, bueno, pues vamos a estar aquí determinado tiempo, es verdad que vamos a dormir ahí, en ese lugar, pero yo cuando nos fuimos, fíjate que cuando notas ese alivio, ¿no? De que te vas de un sitio que dices, bueno, por suerte yo no tengo que volver a pasar aquí la noche, pero estas personas que viven en el refugio se quedan y están aquí, además están 24 horas, porque ellos están destinados ahí, y viven ahí, trabajan allí, y sí que yo lo recuerdo con una cierta bruma, ¿no? Una cierta densidad en el ambiente. No sé, Javi, si hay un caso que a mí, por ejemplo, de los que cuentas, que también me impactó mucho a este nivel, que acabas de hablar con el caso de Cerler, que no sé si a ti, yo creo que también te habrá impactado de esta forma. Me estoy refiriendo al caso de la casa que llaman Maldita de Malasaña, que ahí es un lugar también donde ahí fue al lado contrario, es decir, ahí quien gestionó todas las cuestiones fuiste tú, y yo fui, como suele decirse, a mesa puesta, pero sí que es verdad que luego al llegar a casa es que tenía la sensación, bueno, de hecho tuve pesadillas esa noche, con toda la densidad de la historia. No sé cómo recuerdas tú este caso en concreto. Sí, sí, además fíjate, yo recuerdo al volver a casa también un dolor de piernas que me duró toda la noche, que me recordaban unos dolores de piernas que yo tenía en la adolescencia, que parece que duele el hueso y todo. Lo pasé francamente mal. Yo creo que una cosa que hicimos todos los del equipo fue que al llegar a casa a altas horas de la madrugada nos dimos una ducha, no solo por el polvo y la suciedad que había en el ambiente, sino por la necesidad un poco de purificación, ¿no? Quizá más subjetiva, pero la necesidad de dejar correr el agua y limpiarse de todo aquello. Y para mí también, cuando me preguntan en las entrevistas si hay alguno de los lugares que cuento en el libro a los que no volvería, no sé si tanto como no volver, pero creo que tampoco hay mucho que aportar en ese caso, ¿no? El caso de la Casa Maldita de Antonio Grillo, que además venía precedida por una pesadilla que yo tuve con un monstruo como sangriento que estaba en la casa, cuando yo vivía muy cerca de allí, por cierto, en un apartamento muy cerca de la Plaza de la Luna, a escasos metros, y yo tengo una pesadilla muy extraña que tiene que ver con esa casa. Y bueno, recuerdo ese ambiente polvoriento, también la rareza del entorno, la extrañeza, la propia distribución de la casa, la sensación, yo creo, de que todo estaba tal y como cuando se cometieron los crímenes, ¿no? Del año 62. De hecho, tú percibes de pronto una pintura detrás del papel pintado, ¿no? Que era el 3 de mayo es el día, ¿no? Algo así, y los crímenes se cometieron un día 1 de mayo. No sé, todo era como muy siniestro. La historia es la de un hombre que aparentemente enloquecido va matando a toda su familia habitación por habitación de manera despiadada, con una barra de hierro, con una pistola. Y me impresionaron también mucho las psicofonías que tú grabaste, no sé si recuerdas, que además llevabas unas cámaras anecoicas para evitar que se colaran sonidos externos, y había una que decía Clara, una voz directa que se refería a ti, y a mí me puso la piel de gallina una que captas en el cuarto de baño que dice papi, que era el cuarto de baño donde se guarece la hija de 14 años la mañana que se cometen los crímenes, ¿no? Intentando guarecerse de su padre, que está a punto de matarla. Y bueno, es uno de esos casos, yo creo, y sorprende quizá porque, mira, son dos casos muy siniestros, pero uno en lo alto de una colina alejada del pueblo y otra en pleno corazón de Madrid, ¿no? En el barrio más céntrico de la capital, rodeado de vida, rodeado de... Pero ahí había una densidad que era como entrar en otro universo. Y luego ya si entramos en la experiencia de Paloma Navarrete y todo lo que va detallando ella, claro, uno ya puede creer o no creer. Uno puede pensar que quizá, aunque no le diéramos información, ella ya intuía, bueno, no lo sé, pero la serie de detalles y datos que dio a mí me parecieron muy impresionantes.
Sí, como con muchas de las cosas que hace Paloma y hacen Aldo, ¿no? Que dan esa información que previamente ellos no tenían y que concuerda bastante bien con lo que ha sucedido en el lugar. Bueno, tú recordarás, otra en la que estuvimos juntos es precisamente el edificio de Vallecas, en la casa de Vallecas, donde ocurre una cosa diferente con Aldo, que Aldo, en lugar de contarnos información sobre la joven Estefanía, empieza a dar una serie de detalles que a nosotros, a ti y a mí, nos dejan descolocados, que no tienen nada que ver con esa historia que habíamos escuchado y que en el fondo, si lo piensas, cuando van pasando los meses y hay ciertas complicaciones en el caso, tú y yo recordábamos un poco lo que fue contando Aldo a nivel privado, por eso tampoco lo hemos podido contar demasiado, pero él dio una serie de detalles que luego fueron produciéndose a posteriori, ¿verdad? Sí, así es, efectivamente. No sé si porque todo el tema, cuando te pones a hacer un trabajo de investigación como este, que en realidad no es un trabajo que te pones a hacer, sino que tú vas trabajando en diferentes casos y de repente te encuentras con que tienes un material y le das una forma, ¿no? Durante esas investigaciones, ¿te has encontrado con sincronicidades de estas que dices, uy, y que afectan un poco a lo que estás viviendo esos días con esa investigación concreta que puede ser cualquiera de las que aparecen en el libro? Sí, sí que ha pasado. Yo creo que hay momentos en los que de manera inesperada te encuentras con un testigo en el pueblo cuando estás comiendo en un restaurante y crees que ya lo has grabado todo. O por ejemplo, fíjate, nos pasó en el Bosque de los Suicidios en Japón, una de las más impactantes, que es que estuvimos grabando allí durante varios días en el bosque en el Aokigahara, a los pies del monte Fuji, donde cada año van cientos de personas a quitarse la vida, un lugar muy siniestro. Bueno, estuvimos allí haciendo pruebas, grabando, demás. No habíamos tenido ninguna evidencia de cuerpos que se hubieran encontrado allí durante nuestra grabación, pero cuando ya hemos guardado todas las cámaras, todo el equipo, todo el material, resulta que hay un vecino de la zona, un japonés, al que entendemos gracias a nuestro intérprete, que 2 días antes se habían hecho muy amigos el intérprete y este japonés, un anciano local de la zona, y justo cuando estamos a punto de marcharnos aparece el anciano de la zona que estaba paseando, se pone a hablar con nuestro intérprete y nos cuenta que acaban de encontrar un cuerpo, que él ha visto a la policía adentrarse en el bosque y entonces rápidamente sacamos las cámaras, metemos una cinta, todo con cautela, con precaución y con cierta responsabilidad, ¿no? Para no herir sensibilidades y con mucha cautela. Y bueno, nos metemos en el bosque, empezamos a seguir a la policía y somos testigos de cómo allí están levantando un cuerpo ya metido en una bolsa y esa imagen es muy impactante, ¿no? Y es un poco la confirmación de que no se trata de una leyenda, de que allí van a suicidarse personas y somos testigos no solo del hallazgo del cuerpo, sino del procedimiento policial y de cómo la escena del suicidio no se investiga, la policía llega, coge el cuerpo como si fuera un residuo prácticamente y se marchan de allí. Y bueno, pues aquello nos impresionó, ¿no? Y es una de esas casualidades que si hubiéramos salido del bosque 10 minutos antes o 10 minutos más tarde, seguramente no habríamos presenciado. Claro. Javi, porque esto que cuentas es muy impactante vivirlo, ¿no? Es decir, que te tienes que encontrar con ello, pero yo no sé a ti si qué cosas son las que a ti te dan miedo de verdad. Uh-huh. Pues me he dado cuenta de que los casos donde lo he pasado mal son los que he estado solo en el bosque. Digamos que el bosque es quizá uno de esos sitios donde yo me siento todavía muy temeroso, como, bueno, en el fondo, si lo piensas, nos hemos alejado de los bosques, ya no entendemos su lenguaje, no entendemos la propia vida que se genera en la noche en el bosque, los sonidos de los animales, los arbustos, y hacía memoria el otro día y los casos donde el peor lo he pasado yo creo que son Rocas Altas en Ibiza, una zona de monte donde tuve que ir solo, donde se había producido un accidente de un avión en los años 70 y fenómenos extraños. El Monte Oiz, por ejemplo, tiempo después, donde también estuve solo, hice un aislamiento y lo pasé muy mal. El Nalón, en Asturias, zona también de río donde se aparecía un fantasma, hubo una denuncia en la policía municipal.
y me perdí. Además, en ese caso es que me perdí en el bosque literalmente y no me encontraba y no sabía dónde estaba y era incapaz de encontrar el camino de vuelta y lo pasé muy mal, ¿no? Durante ese tiempo. Incluso en busca de la Santa Compañía me acuerdo de meterme en una zona de bosque en Orense, bosque profundo, y también lo pasé mal, ¿no? Tiene que ver con lo subjetivo, con las sensaciones que en el fondo nos hacen sentir vivos, pero sí, yo creo que el bosque es el sitio donde me siento especialmente incómodo. Aparte que es un sitio, bueno, que cambia mucho de día a de noche, es decir, tú puedes pasear por el bosque, puede ser un sitio apacible donde echas una mañana o echas una tarde, pero cuando llega la noche es un paisaje que cambia totalmente, ¿no? Sí, cambia todo. De hecho, en muchos casos nosotros, en otros no, porque no tenemos tiempo. Tú lo sabes, que a veces vamos muy pillados de tiempo, pero lo general es, oye, vamos a intentar ir a localizar el lugar para verlo de día, para entender un poco, pero cuando llegas de noche el paisaje cambia por completo, ¿no? Parece que todo se cierra. Esa escena de Blancanieves en la que el bosque cobra vida y empieza a intentar atacar al personaje, ¿no? Pues es que es así, porque los sonidos, los ojos brillantes que ves en la oscuridad acechándote, la verdad es que a mí me impresiona todavía. Yo creo que en el fondo, yo siempre he sido un niño muy temeroso desde pequeño y en el fondo todo esto a veces tengo la sensación de que es una manera de revolverse contra mis propios miedos, ¿no? Y de intentar superarlos. Sí, pues Javi, pues fíjate, ahora que dices esto, en otro libro anterior que tienes, que bueno, pues recoges un poco la historia y una investigación que haces muy profunda sobre el camping de los Alfaques. También, o sea, no es que sea un bosque, pero también es un lugar donde en la noche cambia, ¿no? Totalmente, y más cuando ha pasado una tragedia de la magnitud que ocurrió allí. Sí, además en esa zona sí que hay además una zona boscosa, una zona donde unos periodistas del País, precisamente, que fueron a hacer un reportaje en el aniversario del suceso, tienen que marcharse porque tienen la sensación de que hay un grupo de niños jugando alrededor de ellos. Y es uno de esos casos que a mí me impresionó especialmente, ya no solo por la fuerza del lugar, sino por la fuerza del caso, por la sensación de que hay cosas que se ocultaron. Y quizá este tipo de, no sé si tú tienes esa sensación, pero a mí me da la sensación a veces de que los sucesos que no han sido nunca bien aclarados o que guardan cierta oscuridad en el proceso de investigación, posteriormente están muy vinculados a estos fenómenos extraños. A mí me contaba hace poco Paco Góngora, un periodista de Vitoria con el que estuve hablando hace unos días, cuando estábamos en la hacienda de Andresito, donde se aparecía el niño Andresito y estuvimos para Milenio Live, y me hizo una entrevista muy interesante porque su visión periodística y muy escéptica, pero él me decía que creía que Andresito era un poco la personificación de la culpa, porque la ciudad de Vitoria había permitido el derribo de un lugar histórico como era el convento de San Francisco, donde hoy se ubica esa mítica hacienda, el Palacio de Justicia, toda la zona donde se aparece Andresito, y que quizá la culpa o la sensación de que no se hicieron las cosas bien fueron lo que de manera colectiva generaron esa imagen de Andresito, del niño que en el fondo viene a reivindicar o a contar que no se hicieron bien las cosas. Y esa es la sensación que tengo en algunos lugares, en algunas investigaciones, que es absolutamente subjetiva, pero la tengo especialmente con los alfaques, ¿no? Aquello no se investigó bien. Yo mismo, después de la publicación del libro, he visto una serie de datos que no cuadran tanto de la investigación como de publicaciones posteriores y tengo la sensación de que aquello se cerró muy rápido a propósito porque fue un escándalo internacional y quizá de alguna forma haya algo reivindicando que aquello todavía está por esclarecer, ¿no? Sí, es verdad que en muchos de estos lugares parece como si el tiempo hubiera puesto una capa de silencio o aquello hubiera quedado a medio terminar, ¿no? A medio resolver y, bueno, puede estar o no relacionado, pero en cuanto rascas un poco te das cuenta de que hay muchas cosas que no encajan en ese tipo de sucesos. Javi, tú eres un admirador, te encanta, y además no lo ocultas, sino que lo cultivas, digamos, porque a Stephen King hay que cultivarlo, ya que tiene 350.000 obras. ¿Hasta qué punto te ha influido, por ejemplo, la lectura de las obras de Stephen King a la hora de plantear sobre todo las partes narrativas de los libros, que son ensayo, pero efectivamente, sobre todo en este último, se nota más
esa parte casi novelesca, ¿no? Bueno, seguramente muchísimo. A nivel consciente de decir, voy a coger esta idea y no, en ese sentido no, pero seguro, ten en cuenta que es un autor que yo empecé a leer con 14 años y nunca lo he dejado, ¿no? Porque él sigue publicando 1 o 2 obras al año. Hay gente que lo abandona cuando crece. Para mí es una manera, y de hecho creo que Stephen King es un maravilloso autor también en la etapa adulta, ¿no? Y que tiene mucho que mostrarnos y mucha sensibilidad. Y yo creo que hay parte de él, evidentemente, ¿no? En sus descripciones claras, concisas, en su manera de relatar. Y es más, te voy a decir que un reportaje que yo hice era una especie de homenaje a una de sus relatos, en este caso. Stephen King tiene un relato maravilloso que se llama 1408, que es la historia de un periodista de misterio que se dedica a dormir en casas encantadas y tiene una saga de libros que se llama 10 noches en 10 cementerios encantados, 10 noches en 10 hoteles encantados. Y entonces este periodista, al que nunca le pasa nada y que es escéptico y que es irónico, y bueno, pues va a dormir a la habitación de un hotel maldito, la habitación 1408 del Hotel Dolphin, donde dicen que se ha suicidado gente, que han sucedido cosas muy extrañas y que es la habitación más maldita de todo el hotel. Bueno, el relato empieza con el protagonista reuniéndose con el director del hotel en la habitación, en el despacho, contándole, oye, bueno, esto es lo que ha sucedido, yo te animo a que no duermas ahí porque es una habitación que no damos a ningún huésped. Pues yo hice un reportaje que era el del Hotel Corona de Aragón, con toda una historia también muy oscura detrás, y en una especie de homenaje a ese relato, yo empezaba el reportaje reuniéndome con el hotel, con el dueño, con el director del hotel en su despacho, grabábamos la conversación, él me contaba lo que había sucedido en la habitación en la que yo me iba a alojar y posteriormente grabamos cómo yo subía a la habitación y me encerraba en su interior, ¿no? Y empezábamos ahí las pruebas como la hace el protagonista de este relato de 1408. Por suerte, en mi caso yo pude salir mucho mejor parado que el protagonista de ese relato, que tampoco quiero desvelar demasiado, pero bueno, fíjate, ¿no? Hasta ese punto me dio una serie de ideas de, oye, qué bonito sería un pequeño homenaje, ¿no? Y mucha gente después, bueno, mucha gente no, pero alguno por ahí entendió el guiño, ¿no? Y me escribió pues como una cosa un poco para iniciados. Hablando de iniciados, Javi, tú llevas ya, aunque eres muy joven, y también te digo, no tan joven ya, porque aquí cumplimos años todos, pero es más joven que yo por lo menos, ya llevas un bagaje enorme, ¿no? Tienes una trayectoria tanto en radio como en tele, como en prensa escrita, como en libros. Claro, tú en algún momento empiezas y no tienes ese bagaje, ¿no? No sé, ¿qué le dirías porque hay muchos grupos de investigación, mucha gente que quiere dedicarse a estos temas, que a veces piensan, bueno, pues que estamos forrados o algo así, no sé, no sé lo que se imaginan, que a lo mejor tienen motivaciones, digamos, sinceras, pero en otros casos pues creen que esto, pues que esto es una cosa que te hace rico y fantástico, ¿no? ¿Tú qué les dirías a alguien que de verdad esté interesado en estos temas, quiera iniciarse? ¿Cuáles son los primeros pasos que debería dar según Javi Pérez Campos? Yo creo que documentarse mucho, leer mucho, pero leer mucho sobre todas las disciplinas, porque en el fondo leer solo sobre misterio en el fondo no te va a aportar mucho, más allá de la propia investigación, ¿no? Pero hay mucho sobre antropología, sobre humanidades, ¿no? Leer sobre humanidades, creo yo, te hace especialmente sensible también a ciertas cosas. Y no desesperarse, es decir, disfrutar del viaje, del camino. Yo recuerdo, y lo cuento en el libro, en Los Intrusos hay un capítulo final que es el epílogo, que se llama El Principio y que es el origen de todo, ¿no? Y es mi primera investigación en el mundo del misterio, donde yo siento un bluff, ¿no? Siento que se me desmorona todo, porque cuando estoy en lo alto de la investigación y estoy consiguiendo datos y me creo el rey del mundo, pues me echan de mala manera del lugar donde estoy investigando porque me dicen que no quieren saber nada de esto, que los directores se han enterado de que estoy por allí, de que hay un chaval por ahí preguntando cosas muy raras y que no quieren que se divulgue y que nadie sepa de esto, ¿no? Y entonces para mí eso la verdad es que supuso como una sensación de fracaso muy especial, ¿no? Pero le di la vuelta a todo
y tiempo después entendí que esa sensación de fracaso y que todo eso tan negativo que yo estaba sintiendo, en el fondo, lo que venía a decir es que me importaba lo que hacía, ¿no? Y que estaba en el camino correcto, porque si no me importara me habría vuelto a mi casa y me habría dado igual. Pero toda esa sensación que hay que sentirlas también, yo creo, ¿no? Esa sensación de que no has llegado, un poco de fracaso, pues son importantes en el camino. Y yo creo que hay que experimentarlo todo, hay que experimentar el gozo y hay que experimentar la gloria, pero la mayoría de los casos uno lo que experimenta es la sensación de que vuelve a casa con las manos vacías una vez más y que no puede aportar mucho y tiene que encerrarse en la lectura y en el conocimiento. Y bueno, yo creo que hay que mantener viva la curiosidad y sobre todo no centrarse solo en una materia, que al final eso puede especializarte mucho, pero creo que también puede terminar generando cierta obsesión. Y en este mundo a mí me preocupa mucho también el no quemarte demasiado, ¿no? El no ser demasiado, no estar demasiado por la labor de creer, ¿no? El mantenerte en la distancia, y a veces es muy difícil, el no dejarse llevar por la pasión, que también hay que hacerlo, pero saber estar en esa distancia de ver las cosas con perspectiva y nunca perder esa perspectiva. Javi, ya estamos terminando. Quería preguntarte en un lugar donde, si ahora te lo proponen, donde tú pudieras elegir el lugar que quieres ir a investigar, el lugar que deseas estar allí, que no has ido nunca, que puede ser en cualquier parte del mundo, no tiene por qué ser España. Pues me iría contigo, además, yo, por al supuesto. Hotel Stanley, yo me los dos con las maletas, y nos llevaríamos a Aldo y a Paloma también, al Hotel Stanley en Colorado, en las montañas rocosas, donde nace El Resplandor, ¿no? Donde Stephen King tiene ese chispazo de iluminación, y me gusta mucho ese lugar porque se dan dos factores. Por un lado, el misterio del edificio, los fantasmas, la tradición antigua de la creación y de la construcción, y por otro lado la magia de la creación, el chispazo de la imaginación, el lugar donde por determinadas causas una noche mágica se unieron la mente magistral de un escritor y esas paredes que querían contar su historia, ¿no? Y ahí surge una obra maestra del género como es El Resplandor. Yo creo que es uno de esos lugares donde uno tiene que sentir cierta energía, donde tiene que haber cierta fuerza y donde disfrutaríamos mucho. Yo pediría mínimo una semana Hombre, ¿no? Que nos alojen ahí una semanita. Tan grande, ¿no? Que hay mucho por investigar ahí. Javi, sí. Al final, lo has comentado cuando iniciábamos esta charla, llevas tiempo dándole vueltas a una novela. Hay algunas personas, entre las que me incluyo, que nos gustaría que dieras ese salto. ¿Se puede saber en qué andas trabajando? Yo sé que has tenido una época bastante complicada, familiarmente, por temas de salud, y no sé si has tenido tiempo siquiera de plantearte una nueva obra. Bueno, estoy en un momento de escribir ideas, estoy escribiendo ideas, tengo un documento ahí con muchas ideas. En ese indio del que hablábamos, el poco picante, mucho picante, estuvimos un día comiendo, ¿no? Intercambiando ideas y demás. Tú sabes un poco lo que me gustaría y en el fondo me interesan mucho las tradiciones españolas, las tradiciones que estamos perdiendo. Y fíjate, me dolió mucho cuando haciendo un reportaje sobre la Santa Compaña, entrevistando a diferentes antropólogos y expertos, me decían que la Santa Compaña se muere y que estamos matando nuestras tradiciones, que las estamos olvidando, que hoy en día le preguntas a un niño en La Coruña quién es la Santa Compaña y no tienen ni idea. Me gustaría reivindicar un poco ese patrimonio mágico nuestro y por ahí iría un poco el asunto. Yo creo que puede ser algo bonito, ¿no? El intentar ayudar a sobrevivir a algunas de nuestras tradiciones. Y bueno, la verdad es que es un proceso totalmente diferente, me asusta muchísimo, respeto mucho a los que escribís novelas, porque creo que tenéis una mente prodigiosa a la hora de hilar, a la hora de visualizar escenas, a la hora de crear personajes. Todo eso me cuesta muchísimo, no sé ni por dónde empezar. Y bueno, a ver si nos vuelven a dejar juntarnos, nos vuelven a permitir que nos reunamos, que podamos comer y estoy seguro de que me podrás ayudar mucho con algunas dudas que tengo al respecto. Pues Javi Pérez Campos, muchísimas gracias. Nos quedamos con estos intrusos de la editorial Planeta. Mucho éxito con el libro, compañero, y sobre todo pues que sigas escribiendo,
que ya tendremos tiempo de reunirnos y desde luego que la trayectoria que llevas me parece impecable y me gustaría que todo lo que hagas te salga bien en esta vida. Podéis seguir a Javi Pérez Campos en Twitter, ¿no? Es Javi P. Campos, ¿es? Javi Pérez Campos. Javi Pérez Campos, no tiene pérdida. Instagram, soy muy original. También en sus redes sociales, y por supuesto los domingos en Cuarto Milenio, y no dejéis de leer Los Intrusos o cualquiera de sus obras porque todas ellas merecen la pena. Muchas gracias, Javi. Oye, Clara, un placer de verdad, y aprovecho para hacer público que otra de las suertes que tiene la gente en este mundo en el que nos movemos no es solo dedicarse a lo que le gusta, es también conocer a gente con la que puede hablar con libertad, con la que puede sentirse en libertad, y gente con la que se iría a investigar al fin del mundo, pero también a divertirse, ¿no? Y la verdad es que en estas investigaciones que hemos tenido la suerte de compartir, siempre ha prevalecido no solo la curiosidad, el entusiasmo, las ganas de saber, de conocimiento, también el debate después de las cenas, las charlas hasta altas horas de la noche, el cuestionamiento de lo que hacemos y sobre todo ese buen rollo que nos acompaña, esa risa, esa diversión y que me siento muy afortunado de tener a una amiga como tú. Así que millones de gracias. Lo mismo digo, Javi, ya sabes que es mutuo. Así que, amigos, pues dejamos a Javi, que tiene por ahí, no son 2 intrusos, que son 2 guardianes, pero para el caso es lo mismo. Y pues... Bueno, son 2 pequeños intrusos también a veces. Pero bueno, más guardianes, pero como todo buen guardián requiere que se le preste su atención. Y a vosotros deciros que nada, que nos vamos, que nos veremos en el siguiente capítulo que hagamos. Y que muchas gracias por el seguimiento al canal, os invito a darle al like, a suscribiros y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Suscríbete en YouTube a La Ciudad Escondida, en clarataoces.com.